Podés comunicarte al 5031-9807, 5031-9808. Estamos en Twitter, @deloscomunes, en Facebook, La Mesa de los Comunes, por mail, lamesadeloscomunes @fmradiocultura.com.ar. Bueno. Nos vas a llevar un poco a tiempos pasados. Los voy a llevar un poco a la actualidad y al pasado. Hace unos días atrás estaba caminando por la ciudad de Buenos Aires. Me fui caminando al convento de Santa Catarina de Siena. No sé si recuerdan el viernes pasado que el vicepresidente de Basta de Demoler nos comentaba de ese convento, que había un proyecto para construir un edificio a un costado y que estaba en riesgo y que lo estaban frenando. Y bueno, yo que soy curiosa y periodista, me fui caminando a ver qué había en ese convento. Y más allá de que el convento es precioso y digno de visitar, lo que encontré fueron 2 baños, hermosos baños, reciclados baños, con unos hermosos y reciclados carteles que también decían: estos no son baños públicos. Ajá. Y ahí me entró una duda y dije, si en una iglesia donde dan contención y apoyo espiritual y abrigo al necesitado, no dan respuesta a la necesidad más básica de un ser humano, como es usar un baño, me empecé a averiguar, ¿qué pasa si la iglesia no le niega, la iglesia le niega el baño a un humilde necesitado de un inodoro? ¿Qué pasa desde la política? ¿Qué hacen los políticos para dar respuesta a esto que el alma cristiana no? Porque decía claramente, no son públicos esos baños. Entonces me puse a indagar y encontré un proyecto de un legislador de la ciudad, Oscar Moscariello, que también se preguntó lo mismo y dijo, ¿qué hacemos con los necesitados? Con la gente que quiere ir al baño, ¿no? Con los necesitados de las necesidades más básicas del ser humano. Que puede ser alguien que viva en la calle, en situación de calle, como una persona que de pronto no sabe a dónde entrar porque los bares tampoco te dejan entrar. Exactamente. Entonces el señor Oscar Moscariello, legislador de la ciudad por el PRO y vicepresidente de Boca, también dicho sea de paso, presentó un proyecto para que la ciudad cree baños públicos. Construya baños públicos. ¿Dónde? En plazas y parques. Ajá. Pero no son tan públicos, son públicos a medias, porque el proyecto lo que establece es que sean arancelados. Insercoin. Por un pesito, sí. 2 pesitos, 3 pesitos, un vale, un cospel, pasás la tarjeta magnética. Pero eso no tiene nada de público, entonces. La sube. No, tiene de público porque cualquiera va a poder ir, cualquiera que pueda pagar la módica suma de utilizar el inodoro. Ajá. Inodoro, mingitorio, lavatorio, los diferentes servicios que este proyecto dice que deben tener. No son esos baños químicos, ¿no? No, no, son baños, sí. Baños para hombres y para mujeres, baños que van a estar en buenas condiciones y van a estar cuidados por guardianes de plazas o guardianes de baños y que van a ser limpiados y mantenidos por empresas privadas, o sea que también hay ahí un futuro negocio. Pero esto que por un lado está muy bueno, porque los turistas actualmente no tienen baños públicos y muchas ciudades del mundo sí los tienen. Y son arancelados también. Yo viví en México a unos cuantos años y en México los baños públicos se identifican con WC, Water Close, se pagan, pero son negocios, no están hechos por el Estado, son negocios. Vos podés poner una panadería o un baño público. Claro. Y están muy utilizados, bien cuidados y demás. Son necesarios. En las grandes ciudades con mucha circulación son necesarios. Actualmente en la ciudad de Buenos Aires hay muy pocos baños realmente públicos que a voluntad vos podés utilizar, como los baños en los subterráneos o los baños en las estaciones de trenes. Pero lamentablemente están muy mal cuidados. Hoy por hoy los baños más públicos y accesibles para la gente común están en los shoppings. Que uno sabe que entra... O cadenas de comida rápida. Comidas rápidas, exactamente. Son como se transformaron en los verdaderos baños públicos. Pero a mí lo que me llamó la atención es que yo seguí indagando. Ajá. Y el proyecto de Moscariello no es ninguna genialidad y ninguna cosa demasiado nueva. Ya en 1855, un señor llamado Juan Vareta, un vecino de la ciudad de Buenos Aires de aquel entonces, presentó un proyecto para la ejecución de un establecimiento de lavaderos y baños públicos. Mira vos. ¿En qué consistía este proyecto? A ver. Este señor Juan Vareta, que era un vecino, pero que en realidad era un empresario porque veía un negocio en todo esto, se daba cuenta que en la ciudad de Buenos Aires pasaba algo, que era que la costa del Río de la Plata era utilizada por la gente que vivía en la ciudad de Buenos Aires como baño. Como baño para bañarse, para higienizarse,
Y es como baño para hacer sus Todo. necesidades, para todo. Entonces se mezclaba todo en las aguas del río color león. Todo se mezclaba el jabón de las negras lavanderas, se mezclaban los olores de las grandes y buenas señoritas de las clases altas y se mezclaban los orines de los señores trabajadores, también todo en el río. Entonces Juan Vareta presentó un proyecto para que el Estado construya 2 grandes centros de higiene de ropa y de higiene de personas. Uno iba a estar ubicado en la zona norte. La zona norte por aquel entonces de la ciudad de Buenos Aires, era una ciudad muy chiquita. La zona norte estaba ubicada, se tenía que ubicar, el baño de la zona norte, perdón, se tenía que ubicar en lo que hoy es La Valle y Tucumán. Ajá. Ahí iba a ser una manzana completa, un gran edificio con espacios para lavar la ropa y espacios para baños. Baños públicos, baños que no iban a ser gratuitos tampoco, pero iban a ser económicos. Donde está Tribunales, ¿no? La Valle Sí. y Tucumán. Sí. A Sí, una cuadra claro. del Colón. Sí, Sí. sí, claro, exacto. Ahí está. Sí. Sí, Le gustó y un me poco. quedé. Ahí Y quedó. bueno, y pasa. Bien, Y, la en la Valle- zona, y la zona sur también iba a tener un baño más grande, porque la zona sur era más populosa. Se iba a ubicar en Venezuela y México. Venezuela y México, que sería como por la zona de San Telmo. San Telmo, sí, Ujú. señores. Bueno, ahí iba a haber espacios para que las lavanderas lavaran sus ropas y las ropas de sus clientas o de sus dueñas, amas y demás, porque todavía quedaban algunas esclavas que seguían siendo esclavas a pesar de que ya se había abolido la esclavitud, pero también iba a haber baños fríos y calientes con toda comodidad y decencia, versa el proyecto, para que las familias puedan hacer uso sin exponerlos a la intemperie ni la expectación pública. Porque ¿Era ¿qué gratis pasaba? esto? Ah. El proyecto dice que no iba a ser gratis, pero que iba a ser económico. Pero ¿qué pasaba? ¿Por qué remarca tanto el proyecto el tema de la expectación pública? Porque antes se bañaban y hacían las necesidades a la vista de todos, a la vista de cualquiera. Ibas caminando por la vera del río, te sacabas tu ropa, te metías al río, te bañabas. Ah, Y Carlos Pellegrini, en uno de sus escritos, comenta que los hombres curiosos, los trabajadores curiosos, se iban al río, se comían sus fiambres, se Sí. tomaban sus vinos y se endulzaban los ojos con los cuerpos esculpidos de las señoritas que salían de las aguas del río con las ropas mojadas. Mirá vos, casi una playa nudista. Casi, no, nudista no, porque tenían en aguas. Casi. Las Sí. en aguas Casi. eran vestidos que se mojaban en aguas. Claro. Era como la malla, digamos, ¿no? Como el traje de baño. Se bañaban Y muy se poco. levantaban las enaguas y se lavaban sus partes. Pero ¿qué pasaba también? Este proyecto fracasó. ¿Por qué? Porque el señor Vélez Arfi, el autor del Código Civil, que ahora se quiere reformar, dijo que no correspondía, que no se le podía prohibir a la gente usar la ribera, que la ribera era pública y que no podían poner un baño público para bañarse, para lavar la ropa, para hacer sus necesidades a un costo, que eso Claro. no correspondía. Entonces fracasó. Ese proyecto fracasó. La ciudad hay mucha tribu, mucho barrio.